cuidados. Y para hablar sobre este tema ya lo tenemos en línea al doctor Héctor Polino de Consumidores Libres. Doctor Polino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día desde Río Gallegos, desde el programa Viva la Vida los saludamos Mariano Tagliotti y Silvia Cruz. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, hoy iniciando una nueva etapa de este Precios Cuidados, ¿cuál es su observación al respecto? Bueno, veremos en qué consiste, qué cantidad de productos, cuáles son esos productos, cuál es el porcentaje de aumento con el que se arranca, cuál es el periodo de vigencia que va a tener Precios Cuidados en esta nueva etapa. Veremos, hay que esperar las próximas horas a que aparezca la resolución correspondiente. En este momento supongo que la Secretaría de Comercio Interior debe estar negociando con los fabricantes y proveedores los precios y las distintas cuestiones vinculadas al programa, ¿no? Exactamente, así es. Este tipo de programas da resultado, porque yo le hago esta pregunta, porque vemos que llega a algunos sectores, a algunos lugares, y a otros llega quizás con menos cantidad de productos, en otros lugares directamente no llega. Sí, efectivamente, no es uniforme el grado de cumplimiento del programa en todo el país. El programa, por supuesto, no ha resuelto el problema de fondo de la Argentina, que es la inflación, que son los aumentos de precios en los productos de la canasta básica de alimentos, artículos de perfumería, el tocador, de limpieza, etcétera. Pero si el programa no hubiera existido, tal vez los porcentajes de aumento hubiesen sido aún mucho mayores, muy superiores a los actuales. Este programa arrancó en el mes de enero del año 2014 por 3 meses, luego a su vencimiento se lo fue renovando, se agregaban o quitaban productos de acuerdo a las características de la época del año. Luego se produjo el cambio de gobierno, vino el gobierno de Mauricio Macri, que continuó con el programa con una novedad, que en lugar de renovarlo cada 3 meses, se fue renovando cada 4 meses, durante los 4 años. Luego vino el gobierno de Alberto Fernández, volvió a continuar con el programa y retomó al proceso de renovación trimestral como había sido originalmente. Hasta que se produjo el cambio de secretario de Comercio Interior, Paula Español fue renovada y reemplazada por Feletti, y Feletti tomó una decisión, que continuó con el programa, pero lo renovó desde el mes de con precios vigentes en octubre del año 2021 hasta el 7 de enero del 2022, por un periodo de tiempo superior. Bueno, veremos ahora por cuánto tiempo va a ser, supongo que será por 3 meses, y veremos, como te dije al comienzo, que a qué acuerdos se arribe con los grupos empresarios. Ahora, el tema es que hay que controlar el cumplimiento del programa. Claro. Y uno de los problemas de la Argentina son los controles. En un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, solamente superada por 6 países en el mundo, y por 3 países de América, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. Un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, cualquiera sea el signo político del Gobierno Nacional de turno, es absolutamente insuficiente para controlar lo que pasa, por ejemplo, en un comercio en Tierra del Fuego,
en Río Negro, en Chubut, en Santa Fe, en Misiones, en La Pampa, Formosa, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene que comprometerse en la verificación del programa las distintas áreas específicas que tienen los gobiernos provinciales y municipales. De lo contrario, todo va a estar sometido a la buena voluntad luego de los grupos empresarios. Pero si a estos grupos empresarios no se los controla por el sector político gobernante, tanto en la nación como en las provincias o en los municipios, bueno, pueden cometer todo tipo de abusos, todo tipo de incumplimiento, y no va a pasar nada. Pero todo eso va a ser en perjuicio de los consumidores, y consumidores somos todos, reitero, independientemente del color, del sector, de la ideología política, del momento y del lugar donde se esté aplicando el programa. Doctor, usted lleva una vida, podríamos decir, dedicado a defender los derechos de los consumidores, y somos muy agradecidos por esa cuestión. ¿Qué observa con el paso de las décadas de que no podemos resolver la cuestión inflacionaria? Porque hemos charlado varias veces con usted y nos remarca que hay que controlar estos acuerdos, que hay que lograr acuerdos beneficiosos con los empresarios, pero el fondo de la cuestión, doctor, ¿usted cree que en algún momento vamos a poder ver una Argentina con una economía de 7, 8% de inflación anual, como tiene el resto de los países del mundo? Y bueno, espero, por supuesto, lo deseo, por eso es que vengo trabajando desde hace tanto tiempo. Ahora, reitero, para eso hay que poner en funcionamiento las normas legales vigentes. En la Argentina tenemos un gobierno nacional con 3 poderes: poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder legislativo a veces pasa años discutiendo proyectos de leyes. Finalmente se sanciona una ley, se publica en el boletín oficial. Después de muchísimo tiempo se dictan los decretos reglamentarios. Y después no pasa nada, las leyes no se cumplen, y hay un conjunto de normas legales que protegen los derechos de los consumidores que no están vigentes, mejor dicho, están vigentes pero no se las cumplen. Por ejemplo, la ley que crea el Observatorio de Precios. Esa ley, si estuviera vigente, que tiene más de 7 años, permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo de precios, de modo tal que luego el Poder Ejecutivo, a través del área correspondiente, pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no está vigente, no sabemos con exactitud en cada producto en qué eslabón de la cadena se ha producido una distorsión indebida de los precios. Por ejemplo, en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, constituido por 5 miembros, y resulta que desde el año 2018 hasta este momento que estamos hablando, el Poder Ejecutivo Nacional no designó a los 5 miembros integrantes de ese tribunal. En un país que tiene la enorme concentración y extranjerización de la actividad económica que tiene la República Argentina. No me canso de reiterar que los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la ley está vigente. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos podido poner en funcionamiento la Ley Nacional de Defensa de la Competencia? Lo van a acusar de comunista, don Héctor. Sí,
porque bueno, el presidente Kennedy entonces otro comunista, también lo podían acusar de comunista, que fue el autor, el promotor de la ley de defensa de la competencia. Y sí, por supuesto, los sectores reaccionarios efectúan alegremente cualquier tipo de acusaciones, pero ¿por qué están al servicio de los grupos empresarios? Entonces, todo depende de qué vereda uno se ponga. Si uno está de la vereda de los grupos empresarios, bueno, podrá decir cualquier barbaridad. Ahora, si uno está de la vereda de los consumidores, defendiendo los intereses de los sectores populares, bueno, lo van a calificar de cualquier manera los grandes intereses creados, los representantes de los grandes grupos económicos. Pero eso me tiene sin cuidado. La ley está dictada, la ley fue aprobada por diputados y diputadas, senadores y senadoras de todos los sectores políticos. Y nadie los acusó de comunistas por haber sancionado la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Porque yo no fui el que dicté la ley. En el año 2018 ya no era diputado nacional. Yo fui diputado nacional durante 12 años hasta el año 2005. Bueno, estoy hablando de una ley del año 2018. De modo que se califiquen comunistas al 100% de los diputados y diputadas y senadores de esa época, que son los que presentaron los proyectos y aprobaron esa iniciativa. Doctor, recuerdo lo que fue, bueno, siempre reivindico su lucha y lo que lo acompañaron para que esa ley sea posible. Ahora yo le hago una consulta. De cada 10 sachet o caja de leche que se venden en la Argentina, 9 corresponden a la misma empresa. De cada 10 paquetes de fideos, 8 a la misma empresa. ¿Qué pasó en ese transcurso de los años, doctor, que no pudimos hacerla aplicar? ¿Es demasiado el poder de ciertos grupos empresarios? Y evidentemente la práctica y la experiencia histórica está demostrando eso, que los grandes grupos económicos ejercen una enorme presión sobre el poder político de turno y en consecuencia el poder político de turno no avanza en obligar a esos grupos económicos a que cumplan las normas legales vigentes. Pero no solo las normas legales, no se cumple la Constitución Nacional en la República Argentina. La reforma constitucional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos, a los consumidores de distintos bienes y servicios. ¿Cómo se puede creer que desde hace 12 años está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación? Y que además tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha al 300, el edificio, la infraestructura, los empleados que lógicamente todos los meses cobran el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo al cobrarlo, y el Congreso Nacional desde hace 12 años no ha elegido a un candidato o candidata de los numerosos que fueron propuestos por los distintos partidos políticos en su momento, por diversas organizaciones sociales. ¿Cómo se puede imaginar esta situación? Y sin embargo, desde hace 12 años existe esta realidad. No se ha designado al defensor o defensora del pueblo de la nación argentina. Claro. Una institución creada, reitero, por la Constitución Nacional. Claro, exactamente, así es. Estamos como estamos por esa razón. Por eso se explica que la Argentina esté entre los 4 países del mundo con mayor proceso inflacionario. Cuando uno analiza
la inflación que tienen distintos países del mundo, en algunos ni siquiera tienen inflación, tienen deflación. Sí. Los precios en lugar de aumentar bajan. Tal cual. Y a países que tienen inflación tienen el 0,2, el 0,5, el 1, el 1,2, el 1,5, el 2,4. Nosotros tuvimos en el año 2021 el 36,1%. Perdón, en el 2020 36,1%. Y en el 2021 todavía no tenemos el índice oficial, pero estamos alrededor del 50, el 52, 53%. Del 36,1, en lugar de haber mantenido ese porcentaje o haberlo bajado, lo hemos subido al 52% aproximadamente. Los próximos días lo vamos a saber con exactitud. A pesar de haber estado congeladas durante bastante tiempo las tarifas del gas natural en todo el país, de la energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y Edesur, Ciudad de Buenos Aires y principales partidos del conurbano bonaerense, a pesar de haber mantenido congelado durante varios meses el precio de los combustibles. Y a pesar de todo eso, la inflación, en lugar de haber bajado, subió. Entonces, a pesar de los programas de precios cuidados, de todo el programa de Supercerca, a pesar de todo eso, los precios suben. ¿Por qué? Porque fallan los controles, porque no hay controles, porque no se aplican las normas jurídicas vigentes. Ese es el problema central de la República Argentina. Doctor, como siempre... Y muchos economistas, que vaya a saber al servicio de qué grupo económico están, todo el día se la pasan hablando que el problema de la Argentina son los impuestos. Es cierto que la carga impositiva en la Argentina es alta. Es cierto que hay que disminuir el IVA a los alimentos. Es cierto. Pero todos los días aumentan los impuestos. Claro. Todos los días. Todos los días aumenta la mano de obra. Todos los días aumenta la energía eléctrica, aumenta el gas natural. ¿Por qué todos los días aumenta el precio de los productos de consumo cotidiano? Porque hay especulación, porque nadie controla los formadores de precios. Esa es la realidad de la Argentina. Uh-huh. Doctor, como siempre, un placer dialogar con usted, que nos interioriza siempre, ¿no?, acerca de todos estos temas, y bien vale la pena volver a abrir la discusión, ¿no?, con respecto a esta situación y a esta necesidad que tenemos de control. Muchísimas gracias. Que siga muy bien. Muy buen año, hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Así estuvimos dialogando con el doctor Héctor Polino de Consumidores Libres. Bueno, él desde hace mucho tiempo hace hincapié en esta necesidad de controlar, ¿no?, todos los programas, y qué cierto es esto que dijo recién, ¿no?, con respecto al tema de los precios. Todos los días suben los precios. Es algo... Yo también lo pienso. O sea, bueno, el doctor... ¿Qué podemos decir de esta casa que siempre generoso nos atiende, nos explica? Yo el año pasado decía, pero che, si los combustibles no subieron durante 7, 8 meses, y muchos países del mundo que donde se cae la actividad económica, en vez de subir, obviamente hay deflación, ¿por qué nosotros siempre con la maquinita de remarcar? Bueno, yo lamentablemente no logro entenderlo. Por ahí, con la información que nos da el doctor Héctor Polino, quizás el oyente se haga una idea más clara. Exacto. La Secretaría de Comercio Interior va a firmar este lunes con empresas productoras de alimentos y artículos de consumos masivos los acuerdos alcanzados para una nueva etapa del programa Precios Cuidados, con unos 1.300 productos en la canasta y aumentos promedios del 2% mensual. La nueva canasta reemplaza al congelamiento que concluyó el viernes y se acordó con las empresas en negociaciones que se llevaron adelante en el último mes. Este acuerdo está cerrado, pero dada la cantidad de empresas y productos, hoy se va a terminar de firmar el acuerdo con las empresas participantes, es lo que se está dando a conocer, pero se habla de un aumento promedio del 2% mensual, ¿no? Esto para ir teniendo en cuenta, es decir, que no van a estar congelados los precios.
A ver, ese hielo que los tenía que congelar está medio aguado, me parece. ¿Viste cuando abrís la congeladora y hay un hielito flotando en agua? Bueno, más o menos así está. Así es. Nosotros nos tenemos que ir. Ha pasado, este primer envío del año ha pasado, pero volando, ha pasado como un Ferrari manejado por... ¿Quién está ahora en Ferrari este año? ¿Sabés quién renovó? Charles Leclerc. Charles Leclerc renueva. Carlos Sainz. Carlitos Sainz, sí, con el aporte ahí de los bancos españoles. Igual ya están entrenando, Yo viene. Porque estoy siempre al tanto, estoy mirando permanentemente las redes sociales de la escudería Ferrari. Tarea para Silvia Cruz. ¿Sigue corriendo Lewis Hamilton este año? Luis, sí. ¿Cómo que no? Hay rumores, el padre dijo como que se iba a tomar un año, no sé, veremos. No Saluda a Rodri Cabrera, fanático del equipo Red Bull y del Checo Pérez, que nos sigue todas las mañanas. Yo todavía me acuerdo, allá lejos y hace tiempo, cuando empezaba a correr el Checo Pérez, y decía, va a ser un producto marketinero, va a dar vueltas y demás, y bueno, pero acá estamos. Vos sabés que Pemex pone mucho dinero en las grandes ligas. Totalmente. Por favor, gracias Gisela Ramírez por hacerme acordar, información importante. Escuchá bien, vos que estás del otro lado, Banco de Sangre de Río Gallegos requiere donadores. Esto lo remarco bien grande. El Banco de Sangre requiere donadores. De lunes a viernes de 7:30 a 10 te podés acercar.